6.3. Volúmenes mediante cascarones cilíndricos. Graficaremos ahora un cilindro de espesor diferencial delta R minúscula. El radio mayor es R mayúscula, el radio menor interior es R minúscula y delta R minúscula es R mayúscula menos R minúscula. La altura del cilindro es H, como se observa en la figura. Diferencial de volumen, es decir, el volumen del cascarón cilíndrico de la figura es volumen del cilindro exterior menos volumen del cilindro interior. O sea, diferencial de volumen es pi R mayúscula al cuadrado por H menos pi R minúscula al cuadrado por H, sacando factor común pi R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado por H. Factorizando, diferencial de volumen es pi R mayúscula más R minúscula por R mayúscula menos R minúscula por H. Y multiplicando por 2 y dividiendo por 2 tenemos la expresión de la pantalla. R mayúscula más R minúscula sobre 2 es radio medio. Entonces haciendo ρ, R mayúscula más R minúscula sobre 2 al radio medio tendremos diferencial de volumen es 2pi ρ delta R por H. Delta R por H es el área de la franjita vertical. Entonces diferencial de volumen es 2pi ρ diferencial de área. Diferencial de área haciendo la franjita vertical del rectángulo de representación. Debemos recordar esta área del cascarón cilíndrico para los próximos ejercicios. Diferencial de volumen es 2pi ρ diferencial de área, ρ radio medio y diferencial de área es el área de la franjita vertical diferencial. Nota, supongamos ahora que tenemos una región en el plano XY que va desde el eje X hasta la curva Y igual a f de X. Y entre las rectas verticales X igual a A y X igual a B. Supongamos que queremos hallar el volumen que se obtiene al girar dicha región alrededor del eje Y. Graficamos la representación del rectángulo de aproximación y la arandela que se obtiene al girarlo alrededor del eje Y. B igual volumen que se obtiene al girar alrededor del eje Y, la región bajo la curva Y igual a f de X, desde X igual a A hasta X igual B. Diferencial de volumen es volumen de cascarón cilíndrico. Esto es, diferencial de volumen es 2pi ρ por diferencial de área. ρ es la abscisa media X del rectángulo diferencial. Entonces el volumen es 2pi integral entre A y B de X, f de X, diferencial X. Ejemplo 1, ejercicio 5. Encuentre el volumen que se genera al hacer girar alrededor del eje Y la región definida por las curvas dadas. Y igual a E a la menos X al cuadrado, Y igual 0, X igual a 0, X igual a 1. Solución. Si queremos obtener cascarones cilíndricos, debemos partir la región en franjas paralelas al eje de rotación. Si por el contrario partimos la región en franjas perpendiculares al eje de rotación, obtendríamos discos o arandelas. Graficamos las figuras y la representación de un rectángulo de aproximación y además el cascarón que se obtiene cuando dicho rectángulo se rota alrededor del eje Y. La altura de dicho rectángulo es f de X y el ancho es delta X. Luego el diferencial de área es fx delta X.
Rho es el radio de giro de la franja vertical, es decir, Rho es igual a X. Diferencial de volumen es entonces volumen de cascarón cilíndrico. Diferencial de volumen es 2pi Rho por diferencial de área. Diferencial de volumen es 2pi X por Fx delta X. Como hay franjas verticales entre x0 y x igual a 1, volumen es integral entre 0 y 1 de 2pi x fx diferencial x. Al reemplazar los datos obtenemos la integral que aparece en la pantalla, donde haremos u igual a menos x2 como sustitución. Y lo que sigue ya es una integral sencilla que deberíamos saber resolver. Para finalmente obtendremos el volumen deseado, que es entonces pi por 1 menos 1 sobre e. Ejemplo 2, ejercicio 6. Encuentre el volumen que se genera al hacer girar alrededor del eje Y la región definida por las curvas dadas. Y igual a 4x menos x2, y igual a x. Solución. Hallemos el vértice de la parábola y igual a 4x menos x2 para graficar más fácil. Derivada de y sobre derivada de x igual a 0 siempre y cuando 4 menos 2x igual a 0, x es 2, entonces el vértice está en 2, 4. La parábola pasa por el punto O de origen 0, 0. Busquemos los intersectos entre las curvas, los puntos de intersección. Las curvas son y igual a 4x menos x2 y la recta y igual a x. Debemos resolver simultáneamente las ecuaciones para obtener x igual a 0 o x igual a 3. Entonces las curvas se intersectan en x0, y0 y en x3, y3. Si rompemos la región R en franjas paralelas al eje de rotación, que es el eje Y, obtendremos al girar el rectángulo vertical de aproximación alrededor del eje Y un cascarón cilíndrico. El radio de giro del rectángulo de aproximación alrededor del eje Y es Rho. Observe la gráfica, esto es X. El rectángulo de aproximación va desde la recta azul hasta la parábola roja, es decir, la altura de dicho rectángulo es y de parábola menos y de recta, y el ancho es delta x. Diferencial de volumen es volumen de cascarón cilíndrico, es decir, 2pi Rho por diferencial de área. Rho es el radio de giro del rectángulo de aproximación, diferencial de A es su área. Debemos expresar los datos en términos de x. Rho es x. Diferencial de área es h mayúscula por delta x. H mayúscula es y superior menos y inferior, o sea, la y de la parábola menos la y de la recta. Entonces, diferencial de área es 4x menos x2 menos x todo por delta x. Diferencial de volumen es entonces 2pi x que multiplica 4x menos x2 menos x por delta x. Como hay franjas entre 0 y 3, el volumen es la integral entre 0 y 3 de la expresión anterior. No haremos acá la integral, algo sencillo, y el resultado será volumen es 27 medios de pi. Ejemplo 3, ejercicio 10. Mediante el método de los cascarones cilíndricos, determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar
alrededor del eje X la región que delimitan las curvas dadas por y igual a raíz de x igual a 0 y igual a 2. Solución. Si queremos obtener cascarones cilíndricos, rompemos la región en franjas paralelas al eje de rotación, que es el eje X. Es decir, partimos la región en franjas horizontales. Graficaremos y igual a raíz de x en color rojo y y igual a 2 en color azul. Graficaremos también una representación del rectángulo de aproximación y el cascarón cilíndrico que se obtiene al girar este rectángulo alrededor del eje X. El rectángulo de aproximación va desde el eje Y hasta la parábola roja, es decir, la altura de dicho rectángulo es la X de la parábola menos la X del eje Y. La X de la parábola es Y2 y la del eje Y es 0. Entonces, diferencial de volumen es volumen de cascarón cilíndrico. Debemos expresar en términos de Y, ya que es delta de Y el espesor del cascarón. Entonces, diferencial de volumen es 2πr por diferencial de área, o sea, 2πy por h delta de Y. La altura del rectángulo de aproximación es, como ya dijimos, h mayúscula es y2 menos 0. Entonces, diferencial de volumen es 2πy que multiplica y al cuadrado menos 0 por delta de Y. Como hay franjas horizontales de y0 hasta y2, el volumen es entonces la integral entre 0 y 2 de la expresión anterior, que después de la integración nos da 8π. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.